El músico americano Michael Jackson, conocido como el rey del pop, murió esta semana en Los Ángeles, el jueves, a los 50 años, y por mor de un paro cardíaco. Una muerte que sorprendió a los sus seguidores, ya que anunciara a poca ya la su vuelta a los escenarios. Primero fueron portales como TMZ y OK Magazine, después periódicos como Los Angeles Times. Al parecer, la estrella del pop de 50 años llegó al hospital universitario en estado de coma fonderu y minutos después los médicos certificaron la su muerte. A Jackson trasladada en autovía con vida al hospital un equipo de médicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles que recibieron una llamada del personal de la residencia del cantante. El capitán Steve Ruda explicó a Los Angeles Times que el médico trasladado a la residencia en el exclusivo barrio de Bel Air de Los Ángeles tentó de reanimar al cantante en antes de ser trasladado al hospital, lo que evidentemente no fue posible. Michael Jackson tenía previsto relanzar otra vuelta a la su carrera en una nueva gira que iba a entamar el próximo 13 de xuneto en Londres. 50 conciertos hasta bien entrado el año que venían con entradas ya vendíes en su práctica totalidad. Y como en vida el cantante sigue siendo polémico. En este caso, las causas de la su muerte están siendo muy discutidas. Lo mismo que la custodia de los tres fíos. Y como no, la herencia, que todavía tan duldes de si positiva o una deuda de más de 200 millones de dólares. Michael Jackson visitó Asturias nada más en una ocasión, fue en 1992, el 21 de septiembre, cuando celebró un concierto en el ya desaparecido Estadio Carlos Tartiere d'Ubieu. Los ministros de Exteriores de los países del G8 condenaron este viernes la represión y violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos cometidos por Irán tras las elecciones presidenciales del pasado 12 de junio. Las 8 principales potencias del mundo que están aconselladas en Trieste, al norte de Italia, también se pronunciaron sobre otras cuestiones más relevantes de la agenda internacional, tales como el conflicto de Oriente Próximo, la piratería en el Golfo de Adén o el aumento nuclear en Irán y Corea del Norte. El Consejo de Ministros de Exteriores tuvo lugar 2 semanas en antes del Consejo Anual de los Jefes de Estado y de Gobierno del G8, que va a celebrarse este año en el centro de Italia, en L'Aquila, y coincidió con la crisis que acaban de originarse en Irán por las supuestas irregularidades cometidas por el gobierno en el recuento de los votos, una polémica que está llevando al país a un grave conflicto que lo dixebra en dos y que el Consejo de Guardianes no lle quien a solucionar, ni siquiera a reconocer. Este mismo Consejo de Guardianes casi acabó la revisión de las denuncias de los candidatos derrotados, según afirmó el vocero del organismo. La revisión mostró que las elecciones fueron las más limpias desde la Revolución de 1979. Un comentario que no coincide en nada con lo que opinen desde la oposición, que vive arrequexada en el país y cada vegada con más dificultades para expresarse. El presidente francés Nicolas Sarkozy anunció esta semana en la isla caribeña de administración francesa de la Martinica la su intención de organizar un referéndum para que los martinicos puedan pronunciarse sobre la autonomía de este territorio ultramarín, aunque dejó bien claro que el alderique no es el de la independencia. Bien enunciamos claramente que tengo la intención de consultar a los martinicos sobre la evolución institucional de los dos territorios, como la Constitución la autoriza, dijo el mandatario galú que visita Martinica y Guadalupe 4 meses después de la huelga general que sacudió los territorios de ultramar en protesta por la carestía de la vida. Eso sí, el jefe del Estado galú tuvo la precaución de matizar que el alderique no es el de la independencia. Dígolo porque ye la mi convicción, mientras yo sea presidente de la República, la cuestión de la independencia de la Martinica, y es decir, la so dixebra de Francia, no va a plantearse. Sarkozy añadió que los habitantes de la isla caribeña van a ser libres para elegir en conciencia el camino que quieren tomar y que las modalidades de la consulta van a definirse de aquí a últimos del próximo mes de septiembre o primeros de octubre.
En todo caso va a tratarse de un referéndum, aunque este término xurídico refiere en Francia a la consulta del conxunto del país. De mientras de la sostervención esbozó de ellos escenarios posibles, así dicho y es factible que al tener el statu quo, o bien crear una colectividad única en el marco del artículo 73 de la Constitución Europea. También es posible el Estatuto de Autonomía, acogiéndose en el artículo 74, que es muy flexible y permite diferentes grados de autonomía. De la misma manera, advirtió que cuando una colectividad sea más autónoma, más responsabilidad a asumir y menos va a intervenir el Estado en los asuntos que la afecten. El discurso de Sarkozy produce después de que el pasado viernes los diputados departamentales y regionales de la Martinica, aconsellados en el Congreso, votaran una resolución para retrasar las elecciones regionales previstas en el 2010 entre la perspectiva de hacer una consulta de la población sobre la evolución institucional del territorio ultramarín. Las fuerzas de India volvieron a lanzar operaciones contra los bastiones de maoístas de Largar, en el estado de Bengala Occidental, según informó un vocero policial, Raj Kanoja, que añadió que los tropes, después de consolidar el su control en la fastera, están avanzando hacia les zones yenderes. El gobierno estatal volvió a controlar Largar recientemente, después de que los rebeldes maoístas expulsaran a la policía, según informaba entonces la BBC. Los insurgentes tenían prácticamente el control de la fastera desde payares del 2008, pero las fuerzas de seguridad lanzaron una campaña para recuperar el terreno y a imponer el control gubernamental. Estos tropes reforzaronse con la llegada de más policía procedente del estado vecino de Yarkar. El primer ministro indio, Manmohan Singh, describió a los maoístas como la amenaza más grave para la seguridad del país. Kanoja también manifestó que los tropes paramilitares tienen ahora como objetivo les zonas de Gwalior y Ramá. Las nuevas operaciones entamaron a primera hora de güey, anunciaba el jefe de la policía este mismo viernes. El conflicto llega otra vegada a Kashmir, haciendo que la paz parezca cada vegada más lloñe na India.